Hola, bienvenidos a una sesión más de nuestro curso de geometría analítica. En esta ocasión vamos a hablar de la cónica que nos falta, la hipérbola. ¿Qué vamos a hacer con la hipérbola? Bueno, al igual que en la elipse, vamos a dar dos caracterizaciones distintas de nuestra hipérbola. Vamos a ver cómo deducir su ecuación si los focos están dispuestos de manera simétrica alrededor del origen. Sobre el eje de las X algo similar sucede sobre el eje de las Y. De manera análoga como construimos la elipse con regla y compás, vamos a construir la hipérbola con regla y compás, y posteriormente vamos a dar una caracterización de la hipérbola en términos de foco y directriz. Y finalmente vamos a decir en la vida real en dónde podemos encontrar hipérbolas. Bueno, ¿qué cosa es una hipérbola? Por definición, si tenemos dos puntos fijos llamados focos y una constante positiva 2a que sea menor que la distancia que hay entre los focos, el lugar geométrico de los puntos de coordenadas x, y en nuestro plano cartesiano, tales que el valor de absoluto de la diferencia de las distancias de u a f1 y de u a f2 es igual a 2a, se denomina una hipérbola. En otras palabras, es el conjunto de los puntos en el plano cartesiano tales que el valor absoluto de la diferencia de las distancias de u a f1 y u a f2 es una constante igual a 2a. Estos puntos se llaman focos. La línea que los contiene se llama el eje focal o bien el eje principal de la hipérbola. El lugar donde la hipérbola corta al eje focal consta de dos puntos. Estos puntos se llaman vértices y el segmento del eje focal que está contenido entre los vértices a lo largo del eje real o el eje de las abscisas se llama eje transversal. El eje transversal es un segmento. El eje focal es una línea recta infinita. El punto medio entre los focos es exactamente lo mismo que el punto medio entre los vértices y se llama el centro de la hipérbola. La perpendicular al eje focal que pasa por este centro se llama eje conjugado. La distancia que hay entre los vértices es dos veces esa constante positiva que llamamos a. ¿Ok? Entonces estamos diciendo que si a la distancia de UF1 en esta ilustración le quitamos la distancia de UF2, lo que nos queda tiene precisamente esta longitud. ¿Ok? Entonces observen ustedes pues que aquí, por lo menos en este pedazo de representación, este eje conjugado no está cortando ninguno de los mantos o ramas de nuestra hipérbola. Entonces fíjense que la hipérbola, aquí como lo estamos dibujando, tiene dos partes, pedazos, mantos o ramas. Entonces se llaman las ramas de la hipérbola o los mantos de la hipérbola, son los nombres geométricos que se le dan. Entonces ya dimos los nombres. ¿Y cómo deducir su ecuación? Pues procedemos de manera análoga al caso que lo hicimos con la elipse. Si tomamos nuestros vértices en la hipérbola, entonces como tanto el eje conjugado como el eje focal son ejes de simetría, pues sabemos que la distancia de F1 a B1 es la misma que la distancia de F2 a B2. Entonces, si nos fijamos en esta distancia, pues podemos sustituir distancia de F1 a B1, que es este término de aquí, por la distancia de F2 a B2. Entonces, aquí tendríamos la distancia de B2 a F2
menos la distancia de F2 a B1. Y como estos tres puntos son colineales, lo que obtenemos es simplemente que esto nos va a dar la distancia que hay entre B1 y B2. Entonces lo que analizamos hace un momento en la figura es lo que estamos diciendo aquí ahora de manera analítica, ¿sí? Porque acuérdense, la geometría es la interpretación de los dibujos mal hechos. Por bonitos que nos lo haga la computadora, siempre podemos caer en engaños visuales, ¿ok? Entonces por eso siempre es importante justificarlos de manera analítica. Entonces, como consecuencia de lo anterior, la longitud del eje transversal es 2 veces A y la distancia del centro a cualquiera de los vértices es A. Como A es una constante positiva menor que C y bueno, tanto A como C son positivos, A cuadrada sigue siendo menor que C cuadrada, ya que la función elevar al cuadrado es estrictamente creciente, pues podemos encontrar un número positivo B, tal que C cuadrada es igual a A cuadrada más B cuadrada. Entonces esta B la podríamos ubicar, si aquí hiciéramos un sketch de nuestra hipérbola y nos quedó simétrica, entonces aquí esta sería nuestra A, aquí podríamos ubicar nuestra B, y esta distancia que hay de aquí a aquí es exactamente la misma que la distancia que hay del centro a uno de los focos. Esta distancia sería nuestra C, que es la misma que hay de aquí hacia nuestro otro foco. Entonces es lo que nos está diciendo. ¿Qué más nos dice esta situación? Bueno, el análisis anterior nos permite deducir cuál es la ecuación de la hipérbola cuando los focos se encuentran dispuestos a la misma distancia del origen de coordenadas sobre el eje de las X o bien sobre el eje de las Y. Entonces, si uno se encuentra en menos C,0 y el otro se encuentra en C,0, que el valor absoluto de esta diferencia sea 2A, significa que la diferencia de estas distancias es bien 2A o su inverso aditivo. Entonces, si este que está restando lo pasamos sumando al otro lado, obtenemos esta identidad. Bueno, ahora elevando al cuadrado ambos lados de esa igualdad y simplificando nuestros términos, llegamos a que más menos la distancia de U a F2 es A cuadrada menos X por C dividido entre A. Al rato regresamos con esta ecuación, déjenla ir guardadita en la memoria, ¿ok? Esta es muy importante. Entonces ahora, ¿cómo nos deshacemos de esta raíz cuadrada? Como tenemos más menos y aquí esta X está multiplicando a C, estamos restando y aquí estamos multiplicando por una cuadrada, entonces tiene sentido que esta expresión sea positiva o negativa. Entonces, elevando al cuadrado ambos lados de la igualdad, llegamos a la siguiente identidad, que simplificando, asociando términos semejantes y simplificando, nos queda que el cuadrado de A menos el cuadrado de C sobre el cuadrado de A que multiplique X cuadrada más Y cuadrada es igual al cuadrado de A menos el cuadrado de C. Pero hace un momento dijimos que este era menos B elevado al cuadrado. Entonces, ¿aquí qué nos está dando? Pues nos está diciendo que menos B elevado al cuadrado sobre A cuadrada por X cuadrada más Y cuadrada es menos B cuadrada. Como B es distinto de 0, su cuadrado también es distinto de 0 y podemos dividir ambos lados de la ecuación por menos B cuadrada. Entonces obtenemos así la ecuación X cuadrada sobre A cuadrada menos Y cuadrada sobre B cuadrada igual a 1. Esta es nuestra primera ecuación de la hipérbola cuando los focos se encuentran alrededor del eje de las X exactamente a la misma distancia. Lo primero que notamos,
que ya nos estaba diciendo la gráfica que podíamos sospechar. No lo podíamos garantizar, lo empezábamos a sospechar. Que el eje conjugado no corta la rama de nuestras hipérbolas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen x igual a 0 en esta ecuación que nos está dando el eje de las y's, si hubiera un punto en nuestra hipérbola, significaría que menos y cuadrada sobre b cuadrada es igual a 1. Es decir, que y cuadrada, que es un número siempre mayor o igual que 0, es igual a menos b cuadrada. Como b es distinto de 0, menos b cuadrada siempre es negativo. O sea, tendrían que un número no negativo tendría que ser igual a un número negativo, lo cual es imposible en los números reales. ¿Ok? Entonces no hay un número real y que cumpla con esa identidad. ¿Ok? Bueno, regresando a nuestra ecuación, x cuadrada sobre a cuadrada menos y cuadrada sobre b cuadrada igual a 1, si despejan y cuadrada les queda que eso es b cuadrada sobre a cuadrada, que multiplica la diferencia de x cuadrada menos a cuadrada. ¿Sí? Entonces, esto es lo que nos está diciendo. Es decir, no es una función de x en y, pero sí la vamos a poder dividir en términos de dos funciones. Y lo que nos preguntamos es cómo se deducen sus asíntotas oblicuas si es que existen. Entonces, para deducir las asíntotas oblicuas, tomamos la expresión y, que primero la simplifico como más menos b sobre a por la raíz del cuadrado de x menos el cuadrado de a, la dividimos entre la variable x y tomamos el límite cuando x tiende a infinito. Si existe una asíntota, este límite tiene que ser finito, ¿ok? Como si el límite existe una constante, el límite de una constante por una función es la constante por el límite de esta función. Pero como x tiende a infinito, pues podemos suponer que nuestra x siempre es positiva. Así que x coincide con la raíz cuadrada del cuadrado de este número. Y por lo tanto, la raíz de x cuadrada menos a cuadrada sobre la raíz de x cuadrada la podemos escribir como raíz cuadrada de x cuadrada menos a cuadrada sobre x cuadrada. Entonces este límite cuando x tiende a infinito, haciendo el cambio de variable x igual 1 entre h, lo podemos ver como el límite cuando h tiende a 0 por la derecha, de 1 entre h al cuadrado menos a cuadrada sobre 1 entre h cuadrado, que no es otra cosa que h cuadrado que multiplica a 1 menos a cuadrado h cuadrada, sobre h cuadrada simplificamos y solamente tenemos que ver el límite cuando h tiende a 0 por la derecha de la raíz de 1 menos a cuadrado h. Entonces, usando la continuidad de la función raíz cuadrada en una vecindad de 1, pues sabemos que este límite se va a 1, quedándonos por lo tanto más menos b sobre a. Eso nos está dando la pendiente de las asíntotas oblicuas, más menos b sobre a. Si x tiende a menos infinito, el procedimiento es análogo, nada más aquí, cuidado, están tendiendo a menos infinito, x es negativa. Entonces cuiden ahí ese signo. ¿Ok? No lo necesito, me basta con esto porque estamos sacando las dos asíntotas. Entonces con la simetría me basta sacar solo una. Entonces ya con esto tenemos que estas dos funciones, y igual a más menos b sobre a, la raíz de x cuadrada menos a cuadrada, tiene asíntotas oblicuas de pendiente b sobre a y menos b sobre a. Entonces la raíz positiva, la pendiente positiva, la raíz negativa, la pendiente negativa. Para determinar el valor de la ordenada, tenemos que restarle a nuestra función la función lineal b sobre a veces x y tomar el límite cuando x tiende a infinito. Bueno, si hacemos esto, tomamos esta diferencia, racionalizamos convenientemente para poder aplicar nuestros criterios de límites. Bueno, aquí como x
es distinto de 0, pues estas cantidades estoy multiplicando aquí por un 1. Entonces multipliqué este por su conjugado y lo dividí entre el conjugado. Nos queda esta parte y nos queda el límite cuando x tiende a infinito de menos a cuadrada sobre la raíz, sobre x más la raíz cuadrada de x cuadrada menos a cuadrada. Cuando x tiende a infinito, el denominador tiende, el numerador es constante, el denominador tiende a infinito, por lo que el cociente tiende a 0. Es decir, la ordenada es 0. Por lo tanto, x igual a b sobre ax y x igual a menos b sobre ax son las asíntotas oblicuas de nuestras funciones hiperbólicas, no importa si la tomamos hacia la derecha o bien hacia la izquierda. Sin embargo, pues es mucho más fácil ver que si tenemos esta ecuación, igualamos a 0 y despejamos y, obtenemos que y es más menos b sobre ax. Entonces tenemos las asíntotas oblicuas de la hipérbola para ambos lados, no necesito estar separando para la derecha o para la izquierda. Ya salió de manera globalita, ¿ok? Bueno, la longitud del segmento perpendicular al eje focal de una hipérbola que contiene los focos, al igual que en los casos anteriores, lo vamos a llamar el lado recto, y la longitud del lado recto es nuestro ancho focal. ¿Y cómo deducimos quiénes son los extremos del lado recto? Pues nuevamente despejamos a y como función de x y sustituimos las coordenadas del foco para obtener los extremos del lado recto. Entonces tenemos dos lados rectos dispuestos de manera simétrica y parados de forma perpendicular al eje focal por los focos. Y entonces, como la distancia que hay entre estos dos puntos es 2b cuadrada sobre a, sabemos cuál es el ancho focal de nuestra hipérbola. Entonces aquí está ya nuestro dibujito. Teníamos nuestra hipérbola, determinamos sus asíntotas, sabíamos que aquí están los focos, las perpendiculares por los focos que quedan acotadas por las ramas de la hipérbola son los lados rectos y sus longitudes, es decir, cuánto miden en valor absoluto, es el ancho focal. ¿Ok? Entonces aquí están los ingredientes que necesitamos para estudiar una hipérbola. Ah, sí, aquí me faltó. Por aquí tenemos el punto B y dispuesto de manera simétrica tenemos el punto menos B. ¿Por qué? Porque estas tienen pendiente, aquí donde está cortando perpendicularmente este punto, sabemos que esta recta tiene pendiente B sobre A, o sea, por A unidades que me desplazo horizontalmente, me estoy desplazando B unidades verticalmente, o bien me estoy desplazando menos B unidades verticalmente. Entonces aquí aparte nos queda este rectángulo fundamental y esta información es la que necesitamos para hacer nuestro diagrama de la hipérbola. Veamos ejemplos. Entonces, por ejemplo, si los focos están en menos 5, 0, en 5, 0, y tomamos una distancia A menor que la del centro, que en este caso es el origen, al foco, en este caso tomé igual a 3, pero podemos tomar en general cualquier número menor que 5, pues como consecuencia de todo el análisis anterior, pues la ecuación de la hipérbola es x cuadrada sobre a cuadrada, entonces como a es 3, a cuadrada es 3 al cuadrado, que es 9, menos y cuadrada sobre b cuadrada, como c es 5, ya es 3, aplicando teorema de Pitágoras, ya que nuestro eje transverso y nuestro eje conjugado son perpendiculares, es que el valor de b es 4. Entonces tenemos con esto que x cuadrada sobre 3 al cuadrado menos y cuadrada sobre 4 al cuadrado es igual a 1.
¿sí? Bueno, mientras en la elipse sí necesitaba que uno fuera mayor y el otro menor para determinar si era horizontal o vertical, aquí si estamos igualando a A1, cuando sea horizontal el signo lo va a tener marcado la variable x. Entonces aquí es horizontal, significa que la variable x queda con signo positivo, sin importar si a cuadrada es mayor o menor que b cuadrada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nosotros tomásemos de nuevo como focos menos 5, 0, 5, 0, pero ahora tomásemos como a igual a 4, pues entonces de nuevo, como consecuencia del teorema de Pitágoras, b sería igual a 3 y tendríamos que x cuadrada sobre 4 al cuadrado menos y cuadrada sobre 3 al cuadrado es igual a 1. Entonces es consecuencia de todo lo que acabamos de analizar hace un momento, pero también podríamos decir, si lo queremos deducir directamente, que la diferencia de estas distancias sería 2a, que es 8, o bien menos 8, de donde la distancia de U a F1 es igual a más menos 8 más la distancia de 1 a F2. Entonces, elevando al cuadrado, obtendríamos que x más 5 al cuadrado más y cuadrada es 64 más 16 por la distancia de U a F2 más x menos 5 al cuadrado más y cuadrada. Nos deshacemos de una vez de estos términos. Si desarrollamos el x más 5 al cuadrado y el x menos 5 al cuadrado, pues vemos que el x cuadrada que sale aquí al lado izquierdo se cancela con el que sale al lado derecho, al igual que el 25, y entonces aquí nos queda 10x, este 64, aquí nada más sobrevive 10x y aquí nos queda 64 más 16 veces la distancia de U a F2 es igual, más menos 10x, aquí nada más sobrevive menos 10x. Entonces aquí nos está diciendo que 20x menos 64 es igual a 16 veces la distancia de UF2. Pasamos dividiendo el 16 simplemente para que no salgan tan largas las cuentas. 16 es 4 por 4, 20 es 4 por 5. Entonces aquí simplificamos, nos queda 5 cuartos de x menos 64 entre 16 es 4, es igual a la distancia de U a F2. Entonces, elevando al cuadrado ambos lados de esta igualdad, nos queda que 25 16avos de x cuadrada es el cuadrado del primero menos el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo es igual a x menos 5 al cuadrado más y cuadrada, que no es otra cosa que x cuadrada menos 10x más 25 más y cuadrada. Entonces aquí nos está diciendo que 25 16avos de x cuadrada menos 10x más 16 es igual a x cuadrada menos 10x más 25 más y cuadrada. Este se va con este, juntamos términos semejantes, nos dice 25 16avos menos 1 que multiplica x cuadrada menos y cuadrada es igual a 25 menos 16, que es precisamente 9. Entonces aquí sería 25 16avos menos 16 16avos. Aquí nos da 9 16avos de x cuadrada menos y cuadrada igual a 9, dividiendo por 9, dividiendo entre 9 ambos lados de esta igualdad, obtenemos la ecuación que teníamos hace un momento.
x cuadrada sobre 16 menos y cuadrada sobre 9 igual a 1. ¿Sí? Entonces, este ejercicio pues es muy simple. Y ya no nos tenemos que hacer, entonces, ¿cuál llevaba el signo más o el signo menos? Es simplemente un desarrollo que nos va a quitar un par de minutos hacerlo, pero nos va a dar la seguridad de que estamos haciendo bien las cosas. Entonces, ya que tenemos esto, pues determinamos sus asíntotas. Este es el rectángulo que no estaba en el diagrama anterior. Entonces, aquí es B, que es el 4, aquí sería menos 4, este es el punto 3,0, este es el punto menos 3,0, este de aquí es el punto 5,0 y el foco 1 está en menos 5,0, y con esta información, sabiendo que aquí está el vértice, el foco y que estas son las asíntotas, bueno, todavía podríamos determinar si la queremos más exacta, los extremos de los lados rectos. Con estos 1, 2, 3 puntos de un lado, las asíntotas y la simetría para el otro, podemos determinar por completo la gráfica de nuestra hipérbola. Bueno, y si en lugar de estar sobre el eje de las X estuvieran en un eje paralelo al eje de las X, pues lo único que estamos haciendo es desplazar la figura. Entonces fíjense que de nuevo aquí la distancia entre los focos es 10 unidades, están en la recta y igual a 4, todo se desplazó 4 unidades hacia arriba y que son 7 unidades hacia la derecha. Entonces el punto medio entre 2, 4 y entre 12, 4 es 7,4. Entonces significa que ahora el centro de nuestra hipérbola es el punto de coordenadas 7,4. El valor de A sigue siendo 3, el de C, que es la mitad de la distancia entre los focos, sigue siendo 5, y por Pitágoras el valor de B, ya que A cuadrada más B cuadrada es C cuadrada, vuelve a ser 4. Entonces la ecuación se transforma en el cuadrado de x menos 7 sobre el cuadrado de 3 menos el cuadrado de y menos 4 sobre el cuadrado de 4 es igual a 1, por lo que esta hipérbola tiene asíntotas y menos 4 igual a más menos 4 tercios, que multiplica a x menos 7. Todo se desplazó, todo nuestro dibujito del ejemplo 1 original se desplazó, una traslación, que es 4 unidades hacia arriba, 7 unidades hacia la derecha. Aquí ya sacamos además los extremos del lado recto y el ancho focal. Todo simplemente se desplazó según este vector. El eje conjugado, el eje principal, el segmento que determine el eje transverso, el rectángulo fundamental, nuestras asíntotas, nuestros lados rectos, por abajo traslaciones, las longitudes son invariantes y por lo tanto todo mide exactamente lo mismo que en el caso anterior. O sea, todo el análisis se hizo tal cual. Y si en lugar de estar sobre el eje de las X ponemos los focos sobre el eje de las Y, el análisis es completamente análogo. Nada más que ahora la variable que va a tener el signo positivo es la y la que tiene el signo negativo es la X. Entonces, ¿qué significa? Que nuestra figurita como estaba, simplemente la giramos 90 grados en sentido positivo, ¿sí? Contrario a las manecillas del reloj, como vamos a estar girando nuestras figuras. Y aquí está la representación. Toda la ecuación se obtiene de manera análoga a lo que hemos estado haciendo los casos anteriores. Bueno, claro está que si nuestros focos no están en un eje paralelo a los ejes de coordenadas cartesianas, ay mamá, aquí la cosa se complica. Y nos pueden salir ecuaciones que son más complicadas. Si pensamos en el eje focal y el eje conjugado como los ejes naturales de nuestra hipérbola, estamos haciendo exactamente lo mismo que hace rato.
Pero si lo queremos poner en términos de los ejes de coordenadas cartesianas con respecto a los cuales están referidos nuestros puntos, las ecuaciones pueden ser un poquito más latosas de sacar, como veremos a continuación. Entonces, voy a colocar un foco en el origen, nomás porque quiero, el otro foco en 4, 3, y ahora pongo que pasen por el punto 0, 1 medio, que evidentemente el punto 0, 1 medio no satisface la ecuación de la recta que une los focos, que está dada como 3/4 de x. ¿Ok? Si yo sustituyo aquí 0, me queda 3/4 por 0 y evidentemente 0 no coincide con 1 medio. Entonces lo primero que tenemos que deducir es, y bueno, ¿cuánto vale A? ¿O cuánto vale 2A? El hecho que me estén diciendo que este punto P pertenezca a la hipérbola significa que si yo sustituyo sus coordenadas en la ecuación que determina la definición de la hipérbola, pues me dicen que el valor absoluto de la distancia del punto P a F1 menos la distancia de P a F2 es el valor 2A que estamos buscando. Entonces, al hacer las sustituciones correspondientes, obtenemos valor absoluto de 1 menos raíz 59 sobre 2, como evidentemente raíz de 59 es más grande que 1, este número es raíz de 59 menos 1 dividido entre 2. Este es el número 2A que estamos buscando. Paso número 1 fue lo que tuvimos que hacer. Paso número 2, pues tenemos que hacer exactamente el mismo desarrollo de hace un momento. Entonces la distancia de UF1 es x cuadrada más y cuadrada, raíz, entonces elevamos a ambos lados de esta igualdad al cuadrado, entonces nos queda x cuadrada más y cuadrada, el cuadrado de la distancia de UF2 es el cuadrado de x menos 4 más el cuadrado de y menos 3, más el doble producto de este número raíz de 59 menos 1 sobre 2, o sea, nos queda raíz de 59 menos 1 por la distancia de UF2, más el cuadrado de este número, que es el cuadrado de raíz de 59 menos 1 dividido entre 2. ¡Bum! Desarrollamos ambos lados. Aquí vamos a cancelar términos semejantes, x cuadrada y y cuadrada. Nos va a quedar una ecuación en xy y una parte que contiene un radical que está dando la distancia de u a f2. Entonces, simplificando nos queda, es un montón de cuentas, 8x más 6y menos 40 más raíz de 59 medios igual a más menos raíz de 59 menos 1 por la distancia de u a f2. ¿Qué hacemos? Volvemos a elevar al cuadrado ambos lados de esta igualdad, 1, 2, 3, 4 términos, ¿ok? Entonces nos quedan los dobles, nos queda el cuadrado de cada uno de los términos, más los dobles productos mixtos, entonces nos da todo esto, y de aquí simplemente la distancia de UF2 es x cuadrada más y cuadrada menos 8x menos 6y más 25 por el cuadrado de este. Entonces nos da esta identidad. ¡Bum! Simplificamos y obtenemos la ecuación cartesiana general de esta hipérbola. Y simplemente estamos diciendo que lo que conozco es el eje focal, pero si conocemos el eje focal y conocemos la ecuación de la hipérbola, al sustituirlo obtenemos una ecuación cuadrática, pero en una sola variable, que es x. Las soluciones de esta ecuación cuadrática nos van a dar las abscisas de los vértices. Y cuando las sustituimos en y igual a 3/4 de x, nos están dando las ordenadas de los vértices, que es lo que estamos obteniendo en estas siguientes diapositivas con sus valores aproximados. Entonces, con eso acabamos de ver quiénes son los vértices en las coordenadas cartesianas originales. Y si uno, oye, maestro, ¿y por qué no te quedaste mejor tomando el eje focal y el eje conjugado? ¿Por qué? Porque los datos me los dieron en términos de los ejes cartesianos x y y. Y en esos términos, esos son los datos. Desde luego, ya surgió la necesidad. ¿Cómo obtener la expresión más simple posible? Para eso introducimos las transformaciones coordenadas, pero las vamos a ver
un poquito más adelante. Entonces, de manera similar a como trabajamos con la elipse, ahora tenemos nuestro foco 1, nuestro foco 2, y 2A sabemos que es un número que es estrictamente menor que la distancia entre estos puntos. Entonces tomemos cualquier círculo que no contenga en su interior, concentro en uno de estos focos y que no contenga en su interior al otro. Y tomemos un punto arbitrario en el círculo y la recta que pasa por el centro del círculo y este punto. Entonces nos fijamos en esa, unimos el punto A con el segundo foco y tomamos la mediatriz a este segmento que aquí quedó punteado. Entonces, una vez que tomamos la mediatriz, nos fijamos en esta mediatriz, quedó aquí en color verdacete, nos fijamos en dónde intersecta nuestra recta que pasa por el punto A y el punto F1. Este punto resulta que es un punto en nuestra hipérbola. ¿Ok? Entonces aquí simplemente estamos usando que la distancia de A al punto U es exactamente la misma que la distancia de U al punto F2, porque la línea verde es mediatriz. Entonces la distancia de U a A es lo mismo que la distancia de U a F2, pero la distancia de U a A es la distancia de U a F1 más la distancia de F1 a A. Entonces, reemplazando y despejando convenientemente, pues el lugar geométrico de estos puntos azules son los puntos U, tales que la distancia de U a F1 menos la distancia de U a F2, que es lo mismo que la distancia de U a A, en valor absoluto, es igual a la constante 2A, que en este caso es el radio de nuestro círculo. Muy bien. Pero no solo eso, noten que esta línea verde es una tangente a la hipérbola por el punto U. Bueno, claro, no vamos a estar haciendo esta construcción cada vez que se nos ofrezca si ya tenemos nuestra herramienta de cálculo. ¿Ok? Entonces, con cálculo simplemente derivamos implícitamente y obtenemos la ecuación de la recta tangente. Bueno, una segunda caracterización de la hipérbola es, yo les dije, esta ecuación guárdenla porque la vamos a usar de nuevo. Entonces, esta parte de aquí es la distancia del punto U al punto F2. Y si aquí factorizamos C sobre A, pues nos queda C sobre A que multiplica al cociente A cuadrada sobre C menos X, ¿ok? Entonces, este término de aquí lo podemos ver como la distancia que hay del punto U a la recta de subíndice 2 dada por X igual a A cuadrada sobre C. Entonces noten que esta recta, X igual a A cuadrada sobre C, tiene vector normal unitario. Su vector normal es el 1, 0. No hay variable y el coeficiente de X es 1. Entonces su vector normal es 1, 0, que es un vector de norma 1. Entonces, como A y C son números positivos, A cuadrado sobre C también me queda un número positivo y por tanto esto lo puedo pensar como una distancia, ¿ok? No solo eso, sabemos que la distancia del centro al foco, que es C, es mayor que la distancia del centro al vértice, que es A. Por lo tanto, la constante C sobre A, que hemos llamado anteriormente la excentricidad, es un número positivo estrictamente mayor que 1. Por ende, podemos caracterizar a la hipérbola como el lugar geométrico de los puntos en el plano cartesiano, tales que su distancia a un punto fijo llamado foco es igual a una constante mayor que 1 por la distancia que hay del punto a una recta fija llamada directriz. Y bueno, si lo tenemos con respecto a un foco y una directriz, por simetría de la hipérbola lo tenemos con respecto al otro foco y la directriz asociada al segundo foco. Entonces este sería nuestro resultado.
Entonces vamos a poner un ejemplo. Supongan que x es la recta, perdón, supongan que 2 es la recta, x igual a menos 4, que el foco 2 es el punto 2, 0 y que la excentricidad vale 2. Entonces, como consecuencia de lo que acabamos de discutir, la distancia de U a F2 es 2 veces la distancia de U a D2. Pero la distancia de UF2 es la raíz cuadrada del cuadrado de y más el cuadrado de x menos 2, mientras que la distancia de U a D2 es valor absoluto de x más 4 sobre raíz de 1. Entonces nada más nos queda valor absoluto de x más 4 multiplicado por la constante mayor que 1, que en este caso nuestra excentricidad la definimos como 2. ¿Ok? Entonces ya que tenemos esta identidad entre números mayores o iguales que 0, podemos elevar al cuadrado ambos lados de la igualdad y seguimos teniendo una identidad. Nuestros procesos son reversibles. Entonces, ya que tenemos esto, simplemente desarrollamos, nos queda que el cuadrado de x más el cuadrado de y menos 4x más 4 es 4x cuadrada más 32x más 64. Juntamos términos semejantes, completamos a trinomios cuadrados perfectos y nos queda 3 que multiplica al cuadrado de x más 6 menos y cuadrada es 48. Ay, aquí porque dice 108, aquí debe ser dividiendo ambos por 48. Nos queda que el cuadrado de x más 6 sobre 48 tercios, que es 16, menos y cuadrada sobre 48 es igual a 1. Entonces, esta es la ecuación de nuestra hipérbola. Entonces, ahorita se los corrijo, ese despiste. Entonces, el centro de nuestra hipérbola es el punto menos 6,0. Cuando y vale 0, nos queda que x más 6 elevado al cuadrado sobre 16 es igual a 1, es decir, x es igual a menos 6 más menos 4. Entonces los vértices de la hipérbola son los puntos menos 10,0 y menos 2,0. Para obtener las asíntotas igualamos nuestra ecuación cuadrática que estaba igualada a 1, ahora la igualamos a 0 y nos dice que y cuadrada sobre 48 es el cuadrado de x más 6 sobre el cuadrado de 16, es decir, y cuadrada es 3 por el cuadrado de x más 6, de donde el valor de y es más menos raíz de 3 que multiplica a x más 6. Bueno, entonces, cuando x vale menos 2, tenemos que y vale más o menos 4 raíz de 3. Entonces estamos diciendo que las asíntotas pasan por el origen, el punto 1, menos 2,4 raíz de 3, y menos 2, menos 4 menos raíz de 3. Como A vale 4 y C vale 8, la longitud del semieje conjugado es la raíz cuadrada del cuadrado de 8 menos el cuadrado de 4, 64 menos 16 es raíz de 48, 4 raíz de 3. Y los extremos del eje conjugado son menos 6 menos 4 raíz de 3 y menos 6 más 4 raíz de 3. ¿Quiénes son los extremos del lado recto? Bueno, como el foco 2 es menos 2,0, sustituyendo este valor en nuestra ecuación, bueno, y el otro, obtenemos que nos da el cuadrado de 2 más 6 sobre 16 menos y cuadrada sobre 48 igual a 1. Y entonces los extremos del lado recto están en menos 2, más menos 12. Entonces aquí ya estamos sacando esto. El ancho focal es la distancia entre los extremos del lado recto, que es 24. Por simetría sabemos que el otro foco está a la misma distancia del centro de nuestro foco original, por lo tanto va a ser menos 14,0 y nuestra otra directriz va a ser x igual a menos 8. E ilustramos aquí toda la información que obtuvimos hace un momento con respecto a esta
hipérbola. Muy bien. Y si no fuera paralela la directriz a uno de los ejes cartesianos, igual que en el caso en que, bueno, tampoco los focos van a estar situados en una recta paralela a los ejes cartesianos, por lo cual la ecuación va a tener este término mixto, XY, y va a ser un poquito más complicado estudiarla en términos de los ejes de coordenadas cartesianas originales. En términos del eje focal y su eje conjugado es igual de fácil que hace un momento. Entonces la pregunta es, oye, ¿podemos transformar esta ecuación en una ecuación que sea reconocible tomando el eje focal como un nuevo eje X' y el eje conjugado como un nuevo eje Y'? Y la respuesta va a ser sí. No importa qué ecuación cuadrática nos den, siempre la vamos a poder llevar a una ecuación cartesiana de manera ordinaria de alguna de nuestras cónicas para determinar si nuestra cónica es o no degenerada, es decir, si tenemos dos rectas que se cortan, una recta doble, dos rectas paralelas, un círculo, un punto, el conjunto vacío, una elipse, una parábola o una hipérbola en términos de los coeficientes de las partes cuadráticas. Entonces siempre vamos a poder trabajar con esto. Y bueno, aquí está el resto de la talacha que se puede hacer. Y las hipérbolas pues suelen aparecer en distintos tipos de construcciones porque estructuralmente son muy estables. La primer torre con características hiperbólicas creada por el hombre fue en 1896, creo que en la Feria de Ciencias, en Zhukov. Y bueno, aquí es una litografía de esto. También están los puentes hiperbólicos que comunican un edificio con otro en lugares donde hay muchos vientos, porque estructuralmente son muy estables. La torre de Kiev en Japón es una estructura hiperbólica. La torre de Sydney, la torre Eiffel, tiene sus costados. No es exactamente una torre hiperbólica, pero sí tiene sus perfiles hiperbólicos. La de la fábrica del señor Burns de los Simpsons, las chimeneas nucleares, tienen estas formas porque esas formas ayudan a dispersar de manera más fácil grandes cargas de calor. Entonces, por eso son utilizadas en las plantas nucleares. Y bueno, también aparecen en la química cuando estudian las leyes de los gases, porque les da la relación que hay entre la presión y el volumen de un determinado gas en un recipiente. ¿Ok? Bueno, entonces sí tiene aplicaciones. Las cónicas tienen muchísimas aplicaciones. Muy bien. Entonces, con esto terminamos esta parte. Nuestra siguiente sesión será de transformaciones para demostrar, así como ya vimos que toda cónica tiene asociada una ecuación cuadrática, vamos a ahora ver que toda ecuación cuadrática tiene asociada una cónica, o bien una cónica degenerada o el conjunto vacío. Hasta luego, chao.